empezaré contándoos que SQL Obras es una aplicación multiempresa. Es una aplicación en la que podemos gestionar tantas sociedades como podemos necesitar. Yo tengo aquí varios ejemplos y que para poder empezar a trabajar simplemente seleccionaremos la aplicación en la que vamos a funcionar en este momento y en la parte inferior nos identificaremos con nuestro nombre de usuario, introduciremos nuestra clave y al pulsar en aceptar accederemos a la aplicación. Todas las opciones se encuentran en la parte superior, en la cual tenemos un menú organizado de manera que sea muy sencillo moverse. En archivo, todos los maestros. En compras, todos los documentos que marquen nuestra relación con nuestros proveedores o subcontratistas. En ventas, todos los documentos de nuestros clientes. En proyectos, cada una de nuestras obras, como hemos visto antes. En movimientos, los albaranes internos, los movimientos entre nuestros almacenes. Y en cartera, un control de la tesorería. Disponemos también de un CRM, un sistema de gestión de contactos con clientes, basado sobre todo en una agenda y en el correo electrónico. En caso de que lo necesitemos, SQL Obras puede incorporar un módulo adicional para gestionar producción y también para gestionar mantenimientos, tanto preventivos como correctivos. Toda la información que insertemos en SQL Obras vamos a poder analizarla a partir de informes. E incluso es posible conectarla con terminales para soluciones de movilidad. SQL Tablet para permitir la imputación offline de partes de personal y de consumos de materiales. Y MPyme, que permitirá que cada operario desde su propio smartphone inserte sus partes de trabajo. Y luego en utilidades y en configuración está todo lo que son los pasos previos a empezar a trabajar con la aplicación. Pero veamos cómo podemos empezar a trabajar con SQL Obras. Normalmente en el sector de la construcción todo nace de una oferta a un cliente, un presupuesto. Y esos presupuestos pueden ser tan sencillos o tan complejos como necesitemos. Vamos a hacer un caso muy sencillo, un presupuesto de una instalación de un par de puntos de luz y un par de enchufes. Simplemente localizamos al cliente, si ya lo tenemos dado de alta, perfecto, lo cogemos y ya está, pero en caso de que no lo tengamos dado de alta, seleccionamos esta figura, el clientes varios, donde podremos insertar los datos de los que dispongamos del cliente en ese momento. A lo mejor no tenemos el CIF, pero sí tenemos el teléfono, pues cubrimos esa información. Lo interesante de este clientes varios es que si luego se transforma en un cliente real, con este botón de convertir daremos de alta la ficha y heredaremos todos los datos. Simplemente aceptamos los datos del cliente y empezamos a cubrir. Bueno, pues nuestro presupuesto puede ser tan sencillo como instalación de un punto de luz en el bajo, donde podemos poner la cantidad de puntos de luz, donde podemos tener una estimación de nuestro coste, ¿vale? Pues podemos ponerla, no es obligatoria, y podemos poner el precio de venta e incluso las observaciones. ¿Qué incluye este punto de luz? Pues incluye cableado, instalación de conexión para lámpara, bueno, pues todo eso que nos puede hacer falta. Simplemente lo dejamos cubierto y seguimos añadiendo. Y en la siguiente línea, pues instalación y suministro, por ejemplo. Podemos poner el número de interruptores, el coste, el precio, lo que sea, ¿vale? Y con esto podemos generar ya el presupuesto del cliente que directamente podemos imprimir y enviar a través del correo electrónico. No tiene mayor dificultad. Este presupuesto luego incluso podremos facturarlo directamente o generar un albarán de salida. Pero supongamos que nuestras necesidades de presupuestación van un poco más allá. Que tenemos que hacer un presupuesto que se basa en capítulos y partidas e incluso que queremos descomponer esas partidas. Una de las grandes particularidades de nuestros programas es la capacidad de configurar todo lo que vemos en pantalla y todo lo que imprimimos. Para ello, en este botón del martillo, aquí en opciones, vamos a decirle a la aplicación que deseamos mostrar recursos y materiales. Y en la parte derecha nos aparecen dos nuevas ventanas para indicar recursos previstos y materiales previstos de nuestra obra. Supongamos que queremos hacer un presupuesto más elaborado, una obra un poco más grande. Vamos a rescatar un cliente para no volver a teclear todo y vamos a empezar a introducir capítulos y partidas en nuestra obra. Pues por ejemplo, una limpieza y desbroce de terreno. Generamos un capítulo y dentro de ese capítulo generamos una partida. Como veis, simplemente lo estoy tecleando. Accedo a la cantidad para poner la medición prevista
ahora sí voy a poner un coste previsto y sí voy a poner un precio previsto de venta. Incluso, como antes, ¿vale? Puedo insertar las observaciones. Y ahí lo tenemos. Y seguimos avanzando. El problema, como nos encontramos en el nivel de partida, asume que la siguiente línea que deseamos será otra partida. Pues insertamos esa nueva partida. Volvemos a poner la medición, pero en lugar de hacer lo que hicimos en el paso anterior, calcular a mano el coste y el precio de venta, podemos utilizar la parte derecha para insertar recursos previstos y materiales previstos. Simplemente añadimos, accedemos a la búsqueda de recursos y supongamos que para hacer esta instalación nos hacen falta este rendimiento de oficiales de segunda o otro rendimiento distinto de oficiales de primera o incluso un rendimiento, ¿vale?, de un encargado que tiene que estar supervisando esta tarea. Al confirmarlo, lo que obtendremos es un coste por metro, en base a esos rendimientos y a esos precios que luego veremos de dónde los hemos obtenido. Tenemos el coste, tenemos el precio de venta. Ojo, el precio de venta lo podemos modificar. Si os fijáis, ahora mismo el precio de venta está de color negro, pero si yo lo cambio, porque tengo que hacer una oferta más competitiva, porque sé que en esta obra va a haber mucha competencia, ya se me pone de color rojo. Es un dato que yo he modificado, no proviene del cálculo. Y puedo seguir avanzando. El programa, como os comentaba antes, asume que si estoy a nivel de partida quiero insertar partidas, pero yo puedo decirle que lo que quiero insertar es un capítulo, simplemente control flecha a la izquierda, desciendo un nivel de compuesto, control flecha a la derecha, asciendo un nivel de compuesto. Este segundo capítulo que quiero insertar puede ser, por ejemplo, un capítulo de movimiento de tierras. Pues accedo al movimiento de tierras. Y como quiero una partida dentro de él, control flecha a la derecha, subo un nivel. Y puedo acceder a mi búsqueda de partidas. En vez de teclearlo todo, puedo acceder a mi búsqueda de partidas. Si os fijáis, en la parte izquierda tengo diferentes bancos de precios. Pues un banco de precios de un colegio de arquitectos, o un banco de precios de construcción que he comprado con referencias, o incluso un banco de precios de un fabricante en este caso de material eléctrico, que pone a mi disposición estos elementos. ¿De dónde vienen estos bancos de precios? Pues lo que podemos hacer, lo que se suele hacer es en la configuración de la aplicación, en el apartado de proyectos disponemos de una herramienta que permite importar cualquier banco de precios siempre que esté en formato BC3. Simplemente lo seleccionamos y ya lo podríamos cargar. Vamos a continuar con nuestro presupuesto. Vamos a suponer que queremos usar este banco de precios, el de este colegio, el del Colegio de Arquitectos Técnicos, y lo que hacemos es buscar en nuestro banco de precios la partida que deseamos. Empezamos a escribir, por ejemplo, una excavación de una zanja. Yo voy escribiendo y el programa me va mostrando en la grid superior todas las partidas que cumplen con esta búsqueda que yo estoy realizando. De hecho, en la parte inferior, a la izquierda, tenemos la composición de la partida y a la derecha la descripción ampliada, de manera que nos podemos ir moviendo. Si os fijáis, según me voy moviendo, esta composición y esta descripción ampliada van variando. De momento todas las partidas que he cogido exclusivamente tienen recursos, pero si cogiéramos una, por ejemplo esta, que también tiene materiales, fijaos que en la composición ya me aparecen los dos. ¿Vale? Vamos a suponer que nosotros lo que queremos es excavar, ¿vale?, pues una zanja de estas en terreno blando. Doble clic y nos la traemos. Y en la parte derecha ahí tenemos las necesidades que se prevén a partir del banco de precios para esta excavación. Es decir, no tengo por qué teclearlo todo. ¿Que preferimos crear una partida manualmente? También podemos. No tenemos por qué ceñirnos a las que se importan. O incluso podemos modificarlas. Si yo como técnico sé que esto va a tener un rendimiento inferior porque la roca es más dura de lo normal, confirmo y recalculo el coste de mi partida. A mayores, en muchas ocasiones no tendremos una medición totalizada. No vendrá un total a excavar, sino que podremos definir diferentes líneas, en nuestro caso diferentes zanjas. Para ello, accedo nuevamente a la configuración de la pantalla de presupuestos y habilito esta función, mostrar mediciones. Al mostrar mediciones, en la parte inferior de la pantalla ya tengo la posibilidad de indicar, pues en mi caso, cada una de las zanjas. La longitud de la zanja, la profundidad de la zanja,
y la anchura de la zanja. ¿Vale? Y vamos insertando estas diferentes mediciones que podamos tener. Si os fijáis, simplemente vamos escribiendo y el programa va haciendo los cálculos de cada una de estas zanjas que vayamos realizando. ¿Vale? La número 3, que tiene 3,15, que tiene 1,75 y que tiene 1,05. Vamos tecleando la información tal cual está. Zanja número 4. ¿Vale? Cuando tenemos todo este cálculo introducido, simplemente confirmamos y la aplicación ya nos da el volumen total. Ya tenemos la medición. E incluso podemos establecer el precio que deseamos. ¿Vale? Pues en el precio por metro, ¿vale? Fijaos que siempre nos va indicando esa información, ¿vale? El beneficio, incluso el margen que queremos tener, ¿vale? Podemos jugar con las 3 columnas para conseguir el resultado que deseamos. Y seguimos añadiendo nuevos capítulos y nuevas partidas, ¿vale? Podemos tener un capítulo de cimentación, ¿vale? Y aquí quiero enseñaros un nuevo tipo de búsqueda. No solo puedo hacer lo que hicimos antes, de acceder a buscar esa partida, ¿vale? Yo podría venir aquí y podría buscar un hormigón de limpieza, lo marco y me lo traigo, igual que hice antes, ¿vale? Sino que a lo mejor lo que nos interesa es que simplemente al ir tecleando el programa ya rellene. Fijaos, voy a borrar esta línea y voy a insertarla de nuevo. Bueno, dado que quiero habilitar esta nueva búsqueda, quiero que el programa me autocomplete, me dirijo a configuración, aplicación y tengo aquí en compras y ventas la opción buscar artículos según se teclea el código nombre. Simplemente la dejo marcada y al insertar mi nueva partida, fijaos, según empieza a teclear, el programa ya me sugiere. Cuando aparece la partida que deseo, pulso Enter, la rescato y en la parte derecha ya me aparece la descomposición, exactamente igual que si hubiera accedido a la búsqueda. De hecho, aprovecho que os estoy mostrando esta forma de introducir las nuevas partidas para que veáis que también puedo copiar líneas de medición entre partidas. Si yo quisiera rellenar con hormigón mis zanjas, simplemente me voy a la partida que contiene las líneas de medición originales y las copio a mi partida del hormigón. Ahí las tengo. Ahí tengo el volumen total. Pero ¿qué sucede? A mí posiblemente no me interese rellenar completamente estas zanjas, sino que lo que me interese sea dar una capa de 25 centímetros, por ejemplo. Pues simplemente modifico este valor y al confirmar los datos ya tengo recalculado el volumen, ¿vale? Simplemente. Fijaos cómo estoy aprovechando la información. Fijo el precio de venta de la partida y sigo avanzando. Puedo insertar nuevos hormigones que a mí me hagan falta. Empiezo a teclear y fijaos, aquí tengo mi hormigón armado. Y ahí lo capturo. Y nuevamente puedo hacer lo mismo, puedo copiar líneas de medición entre partidas, ¿vale? Directamente. Ahí tenemos nuestras partidas definidas. Es decir, estáis viendo que realmente el proceso de introducción de partidas es muy sencillo. Podemos partir de un elemento, de un presupuesto en blanco e ir insertando partidas alzadas, partidas a partir del banco de precios o incluso simplemente ir escribiendo y que el programa vaya rellenando. Quiero señalaros a mayores 3 opciones que están en la parte derecha. En herramientas. Podemos copiar conceptos de un proyecto anterior. Podemos copiar conceptos de una partida anterior de este mismo presupuesto. Si yo quiero repetir una partida que ya he compuesto anteriormente, simplemente la marco y me la traigo para aquí. ¿Veis? Me la copia exactamente igual. Y también tengo la opción de copiar conceptos artículos. Es decir, yo puedo acceder a mi banco de precios a una partida de un hormigón y traerme los elementos que a mí me interesen. Me interesa traer los materiales, pero no la mano de obra porque la voy a subcontratar. Bueno, pues un poco la casuística que se nos pueda dar. Muy interesante también, yo no tengo por qué teclear completamente un presupuesto. Puede darse el caso de que a mí este presupuesto me venga en un fichero BC3. Bueno, pues si yo tengo un fichero BC3, simplemente doy de alta el presupuesto nuevo y accedo a la búsqueda de estos ficheros BC3. En mi escritorio tendré mis ficheros BC3 y me traeré la información que a mí me interesa. Marcaré las opciones, le daré a importar y aquí tendré mi presupuesto BC3 tal cual me lo hayan enviado. Simplemente seleccionaré el cliente y ahora podré realizar mi estudio, podré realizar mi oferta y a partir de aquí avanzar
en la generación del nuevo proyecto. Vamos a seguir viendo un poquito qué podemos hacer con este presupuesto. Este presupuesto que nosotros hemos generado, 3 capítulos, podemos obviamente imprimirlo. ¿Vale? Pues podemos imprimirlo en diferentes formatos. El programa puedo sacar un formato muy simple, ¿vale? Simplemente pues, la relación de capítulos y partidas, las mediciones totalizadas, los precios y los importes, pero también tenemos la posibilidad de hacer presupuestos más elaborados. De hecho, podríamos asociar pues, una imagen, una infografía de cómo va a quedar esta instalación, pues, por ejemplo esta, y podemos desde aquí emitir este documento. Este otro formato, a diferencia del que os enseñé antes, no es un formato de una sola página, es un formato multipágina, donde tenemos una portada, donde podemos tener unas condiciones de entrega del presupuesto y donde luego tendremos una hoja para cada capítulo y cada partida, como podéis ver, con todo el nivel de desglose, incluso con las mediciones directamente. Y al final tendremos una hoja resumen de nuestro presupuesto. Cualquier formato que estamos viendo en pantalla, cualquiera de ellos, incluso podemos sacar un estudio de beneficio para verlo para nosotros, ¿vale? Pues los márgenes que tenemos en cada partida y en cada capítulo, ¿vale? Siempre tenemos la opción de enviar por correo, de generar un PDF, bueno, cualquier tipo de documento asociado. Sobre este presupuesto es posible que nos interese realizar un seguimiento comercial, pues podemos marcar en qué estado se encuentra, finalizado y enviado, porque ya se lo hemos mandado al cliente. Incluso, como está finalizado y enviado, a lo mejor nos interesa apuntar en la agenda que en el día de hoy hemos enviado este presupuesto al cliente. Esta pantalla no está demasiado bonita, la veo muy agobiante. Acordaos siempre de la posibilidad de configurar las pantallas, ¿veis? Podemos establecer el espacio que queremos para cada columna, ¿vale? Incluso qué columnas queremos tener visibles y cuáles no. Quiero saber si esto está mandado por correo e incluso poder asociarlo con un correo electrónico. Así mucho mejor. Como esta tarea ya la he realizado, la oferta ya la he mandado, la doy por completada, simplemente la acepto y me puedo programar para el día de mañana a una hora determinada, ¿vale? Que hay que pegarle una llamada a este cliente, pues pegarle la llamada, incluso poner aquí, confirmar recepción. Pero a lo mejor esta llamada no la puedo hacer yo, la tiene que hacer otro compañero, pues la asigno a otra persona, a otro usuario de la aplicación. Incluso puedo programarle una alerta. Puedo fijar una reunión, reservar una duración de reunión, fijar ese tipo de reunión, ¿vale? Bueno, voy haciendo todas estas anotaciones en la propia agenda del presupuesto. Todo esto que yo estoy anotando en la agenda del presupuesto, a mí ya se me vuelca automáticamente a la agenda principal de la aplicación. Fijaos, en la semana laboral, pues aquí tengo las reuniones, las recepciones y siempre botón derecho me va a llevar a ver el documento del cual tiene origen esta anotación. Muy importante también, este seguimiento podemos ir modificándolo según el presupuesto vaya pasando por estados y llegará a un punto en el que el presupuesto se denegará, ya no hay evolución posible, o el presupuesto será aceptado por el cliente. Y en este momento tenemos la posibilidad de dar de alta la obra. Accedemos a proyectos y podemos dar de alta la obra. Simplemente adjudicamos un código que puede ser automático, lo podemos poner nosotros, ¿vale? Ponemos el nombre y asignamos a nuestro proyecto el presupuesto que hemos elaborado que le va a dar origen. Lo buscamos y lo seleccionamos. El programa ya carga el presupuesto, de hecho a partir de aquí ya van unidos y en el proyecto carga todos los datos del presupuesto. Carga los datos de cliente, carga los datos de forma de pago, podremos indicar nuestra previsión de comienzo de obra, podremos luego indicar nuestro comienzo de obra real, nuestra previsión de fin de obra, podremos asignar un almacén para el control de acopios, podremos indicar si queremos una medición parcial o origen para las certificaciones, incluso el tipo de obra nueva si es nueva o reforma, o incluso si queremos llevar doble medición, medición de producción para controlar nuestros costes y digamos la medición real ejecutada y medición de facturación para emitir las facturas al cliente. Vamos a decirle que sí, queremos la doble medición para ver cómo influye y guardamos este proyecto. Lo primero que ha sucedido, fijaos, doble clic, en nuestro presupuesto ya está asociado con el proyecto. A partir de ahora ya van unidos.
De hecho, yo ya me puedo mover de uno a otro sin tener que hacer ningún tipo de búsqueda. Y lo segundo es que dentro de nuestro proyecto ya tenemos habilitadas todas las pestañas donde luego recogeremos certificaciones, donde podemos indicar qué tipo de retención nos van a realizar en la obra, ¿vale? Y cuál es la condición para el cobro de la misma, pues 1 año 5% desde fin de obra. En el caso de que trabajemos con el módulo de fabricación, podremos tener asociadas fabricaciones y proyectos, podemos tener una agenda propia del proyecto, podremos tener una gestión documental, pues a lo mejor coger el contrato de la obra y con un doble clic simplemente desde la carpeta de documentos, ¿vale? Pues dejarlo aquí asociado, ¿vale? Pues el contrato de la obra, dejarlo aquí directamente asociado de manera que lo podamos luego ver. Contrato de obra, fijaos, ¿vale? Incluso aquí a la hora de asociar documentos podemos hacerlo de dos maneras. Yo lo que he hecho en este caso es que he insertado el documento dentro de la aplicación, pero si yo ya tengo una estructura de carpetas donde guardo cada documento de obra, lo que puedo hacer es guardar la ruta del enlace, de manera que el programa no introduzca el documento en la base de datos, sino que lo que hace es llamarlo para poder verlo. Podemos tener todas las previsiones del proyecto, ¿vale? Todo lo que hemos calculado que vamos a necesitar a nivel de recursos y a nivel de materiales. Luego tendremos los utilizados y, lo que os comentaba al principio, el análisis económico. Muy importante esta pantalla porque es la que nos va a dar el control sobre la obra. Toda la parte de los documentos que hayamos realizado en el programa. Ahora mismo, de momento, no hay ninguno. Los periodos, esa posibilidad que vimos antes, ¿vale? De tener esos diagramas fijaos, cuándo está previsto empezar cada obra, acabar cada obra, cómo vamos avanzando. Pues yo ahora podría insertar los periodos de esta obra que acabo de definir, cuándo voy a hacer cada partida. Las categorías, bueno, pues es una obra que es una reforma de jardinería, por ejemplo, ¿vale? Pues la clasifico de esta manera. Y luego aquí en subcontratas podremos tener las diferentes subcontratas a las que vayamos a dar entrada a nuestra obra. Una vez creado el proyecto, vamos a proceder con todos los procesos de imputación de costes. Para ello vamos a hacer un circuito completo. Vamos a pedir ofertas a nuestros proveedores, vamos a compararlas, vamos a lanzar pedidos y desde esos pedidos vamos a lanzar albaranes y facturas. En primer lugar, vamos a escoger a qué proveedores deseamos pedir precio. Simplemente accedemos a esta pantalla, los marcamos y aquí tenemos un selector que nos permite escoger si queremos enviar materiales previstos o si bien preferimos enviar partidas completas. Y en la parte inferior podemos escoger capítulos o partidas. Desmarcamos y nos quedamos exclusivamente con las partidas en este caso. Aquí tenemos el total de materiales previstos y generamos estas peticiones de oferta. Lo primero que hay que ver es que estas peticiones de oferta automáticamente el programa las enlaza en la pestaña de documentos de nuestro proyecto y con un doble clic podemos ir directos a verlas. Una vez que las tenemos generadas, podemos también enviarlas directamente a los proveedores. Simplemente las emitimos y con el botón de enviar por correo ya la enviamos. Aquí tenemos todo el correo ya redactado con nuestra firma, con el PDF adjunto, con el destinatario. Simplemente pondríamos el asunto, enviaríamos y ya estaría. Es decir, ya hemos enviado a nuestros proveedores la petición de lo que necesitamos. Una vez nos contestan con sus precios, podemos indicarlos en la propia solicitud. Para ello, supongamos que este proveedor nos indica que este producto tiene un precio de 150 euros y un descuento para nosotros del 50. Este tiene 330 y un descuento del 40, y este tiene 225 y un descuento del 35. En el caso de la segunda petición de oferta, el proveedor Cerámicas Master, vemos que el programa ya ha insertado un descuento de cabecera, un 5%. Lo ha insertado porque en la ficha del proveedor, en la pestaña de condiciones, así lo hemos dejado nosotros indicado. Pero a mayores el proveedor nos hará llegar su oferta y nos dirá 81, nos dirá 250 y nos dará 1,74, por ejemplo. Incluso en estos 250 tenemos un pequeño descuento. Y en tercer lugar, el proveedor Materiales y Construcciones nos hará llegar su mejor oferta, pues nos dirá que estos son 74,75, que estos son 235 y que estos son 2,10 y tenemos un 30% de descuento. Es decir, lo que haremos es reflejar en estas peticiones de oferta la información que nuestros proveedores nos remitan. Una vez las tengamos, podemos desde el propio apartado de compras pedirle a la aplicación un cuadro comparativo.
En ese cuadro comparativo podemos filtrar por los códigos de presupuesto, por las fechas, por el conjunto de proveedores o, lo más cómodo, por el propio proyecto. Incluso podríamos filtrar por las partidas que le han dado origen. Le damos a siguiente, aquí tenemos nuestras 3 peticiones de oferta y ya podemos obtener un cuadro comparativo que nos indique de estas opciones cuáles son las más favorables para nosotros. En la parte superior, el resumen. Cada proveedor, el importe total de lo que nos ofrece, forma de pago, sus datos. Y en la parte de abajo, cada material, las cantidades previstas, el precio que cada uno nos ofrece y el cuadro con las mejores opciones. Al final de todo, la combinación ideal. Cerramos. Y, aparte de poder obtener el informe, lo interesante es lo que estamos viendo aquí. En esta pantalla podemos ver cómo cada material, dejando el ratón encima, el programa nos indica en esta ventana emergente todos los datos de cómo se ha llegado a ese cálculo. Podemos ver en un color amarillo más claro la oferta más favorable de cada material e incluso en la parte inferior tenemos un selector. Podemos escoger cómo queremos lanzar estos pedidos, por el proveedor más barato, por el presupuesto que en su conjunto es el más barato, ignoramos el comparativo y cogemos al proveedor habitual de cada producto o podemos forzar. Lo pedimos todo a un proveedor, incluso forzando el mejor precio. En nuestro ejemplo, vamos a pedir al proveedor más barato, vamos a indicar el almacén de origen e incluso tenemos este check que nos permite hacer que el programa actualice el presupuesto de venta en base a los costes que estamos calculando en esta compra. Voy a desmarcarlo y simplemente generamos estos pedidos. Ya los tenemos aquí, el pedido 4 y el pedido 5. Una vez generados los pedidos, podemos cerrar esta ventana y, como podemos verificar, ya se encuentran asociados a nuestro proyecto. Doble clic, nos vamos directos a verlo. Aquí lo tenemos. De hecho, tenemos los 2 pedidos. De hecho, también podemos pedirle a la aplicación que nos muestre un listado de los pedidos que hemos realizado para nuestro proyecto con el material que tenemos pendiente de que nos sirva. Por ejemplo, cerramos el informe y aquí tenemos nuestro pedido. Lo interesante es que estos pedidos ahora los vamos a poder utilizar y los vamos a poder utilizar para recepcionar coste en obra. Supongamos que nos han servido estos metros cúbicos de hormigón y han llegado a la obra acompañados de un albarán. Pues con el albarán en la mano simplemente lo damos de alta en la aplicación, indicamos de qué proveedor es el albarán y recibimos de los pedidos a proveedor que éste tenga abiertos. Aquí tenemos el nuestro. De nuestra obra, la cantidad, el material, simplemente seleccionamos y confirmamos. ¿Qué ha sucedido? Primero, en el origen de nuestro albarán está el pedido del que venimos y segundo, en nuestro proyecto ya está aquí el albarán. En el análisis económico del proyecto, en el coste utilizado, ya está el coste de los materiales que acabamos de recibir en el albarán. De hecho, ese coste podemos verlo a nivel del total del capítulo, así como a nivel del total de la partida, de forma que desde el primer minuto ya podemos ver la evolución de costes y las eventuales desviaciones que se puedan producir. Y también a nivel de utilizados, aquí tenemos nuestro material, en este caso nuestro hormigón. Supongamos que nos llega un segundo albarán de otro proveedor. Simplemente mecanizamos el albarán, indicamos quién es el proveedor y recibimos de pedido. Aquí nos aparece en la lista de pedidos de este segundo proveedor que tenemos en estos momentos pendientes de mecanizar. Supongamos que nos llega solamente una de las líneas y no llega entera, llega una parte, llegan 400. Confirmamos y la aplicación lo que nos pide es que confirmemos en qué capítulo y en qué partida se han utilizado y cerramos el albarán. Nuevamente, este segundo albarán ha sido enviado al proyecto. Ha sido enviado al proyecto de manera que ya aparece aquí en documentos, aquí lo tenemos, aquí tenemos el acero corrugado, ya aparece en el análisis económico y ya aparece también en los utilizados. Cerramos la ventana. Podemos seguir recibiendo albaranes según vamos ejecutando la obra. De hecho, recibiremos un segundo albarán de este mismo proveedor. Recibir de pedido, el proceso siempre es igual. Simplemente indicamos la cantidad recibida, la confirmamos y cerramos. Aquí la tenemos. Esta cantidad nuevamente se ha imputado a nuestro proyecto, de tal forma que ya tenemos
este tercer albarán, tenemos este coste y tenemos este consumo. De hecho, si os fijáis, aquí donde pone su número, lo que tenemos es el número del albarán y con un doble clic la aplicación nos va a llevar a verlo. Si nos dirigimos al pedido, veremos que en el pedido nos aparece la cantidad pedida, la cantidad pendiente y la cantidad servida, puesto que el acero ya lo hemos recepcionado completo. En cambio, este hormigón todavía no hemos recibido nada. Será normal que al finalizar el periodo, al finalizar el mes normalmente, recibamos de nuestro proveedor una factura que agrupe esos albaranes. Pues en compras, facturación de albaranes, podemos filtrar por proyecto en el caso de que nos envíen una factura por obra, podemos filtrar por el proveedor y nos aparecerá en la lista de albaranes que en estos momentos tengamos pendientes de pasar la factura. Si todo es correcto, aquí tenemos la base imponible que el programa calcula, que deberemos cotejar con la de la factura que tenemos en la mano. Si es correcto, pasamos a factura y el programa ya nos genera, ya nos da de alta esta factura de proveedor. Aquí la tenemos. De hecho, inmediatamente en el destino de nuestro albarán ya nos aparecerá esa factura. Doble clic, aquí la tenemos. La factura nuevamente está relacionada con el proyecto, pero como su origen está en un albarán, la factura no vuelve a imputar el coste. El coste ya lo ha imputado el albarán. Lo que sí ha hecho la factura es generarnos las previsiones de pago. En este caso, una emisión de pagarés que ya podemos imprimir desde la propia aplicación. En el caso de que del producto no nos llegue un albarán, sino que nos llegue una factura directa, podemos darla de alta directamente como una factura de proveedor. Podemos recibir coste del pedido exactamente igual. Y simplemente la diferencia será que la factura confirmará la forma de pago y nos generará los vencimientos. Pero a efectos de control de coste no hay mayor diferencia entre que lo que nosotros recibamos sea una factura o sea un albarán. A efectos de control documental en la aplicación figurará exactamente igual y a efectos de análisis económico y de imputación de coste al programa le es indiferente que lo que nos llegue sea una factura o un albarán que luego se eleve a factura. Aquí lo tenemos todo. En el caso de los suministros está claro, podemos realizar este circuito completo. Luego veremos que incluso podemos abreviarlo, no tenemos por qué dar todos los pasos. Pero en el caso de las subcontratas podemos tener alguna necesidad especial. Veamos un ejemplo. Vamos a dirigirnos a nuestro presupuesto de cliente, a la oferta que hemos presentado y supongamos que deseamos subcontratar estas dos partidas. Podemos hacer un proceso similar, podemos generar presupuestos de proveedor y podemos subcontratar la parte que nosotros deseemos de la obra. Pues cogemos un par de proveedores y en este caso desmarcamos la opción de enviar materiales previstos y nos quedamos solo con las partidas que a nosotros nos interesen. Indicamos los proveedores que deseamos pedir y aquí tenemos como antes unas peticiones de oferta. Estas peticiones de oferta, exactamente igual que en el caso anterior, ya están asociadas a nuestro proyecto. En la pestaña de documentos, aquí las tenemos, la 12 y la 13. Doble clic, aquí tenemos nuestra petición de oferta, podemos enviarla al proveedor, no hay diferencia. La idea ¿cuál es? Cuando el proveedor nos conteste, indicar el precio que este proveedor nos cobra por cada una de las partidas. Directamente, ya lo tenemos indicado. Y la idea es poder generar nuevamente un comparativo, pero este comparativo lo vamos a hacer a nivel de partida, no a nivel de cada simple. Es decir, le vamos a indicar a la aplicación de qué proyecto, qué conjunto de presupuestos deseamos comparar. Y en este caso, el informe es un poco diferente. Aquí tenemos cada una de las partidas, tenemos la cantidad solicitada a nivel de presupuestos, tenemos los costes y los precios que hemos evaluado a nivel de presupuesto y tenemos aquí la oferta que cada uno nos está realizando y el margen de beneficio final y el descuento con respecto al precio que nosotros habíamos previsto que cada uno nos ofrece. El resto del proceso es exactamente igual. Nosotros podemos, una vez que hemos hecho esto, de nuevo realizar el cuadro comparativo y de nuevo podemos generar el pedido. En nuestro caso,
vamos a pedirlo todo en este momento al presupuesto más barato, en su conjunto, que resulta ser Cerámicas Master. Generamos el pedido y aquí lo tenemos listo. La diferencia es que al tratarse de una subcontrata, nos va a interesar utilizar esta pestaña dentro del proyecto. Vamos a dar de alta la subcontrata, vamos a introducir una pequeña descripción de la tarea a realizar, vamos a indicar quién es el proveedor al cual hemos subcontratado y vamos también a indicar cuál es la oferta que este proveedor nos ha remitido, de manera que luego podamos certificarle las mediciones para emitirle las correspondientes proformas o certificaciones de subcontrata. Muy importante también, a nivel de subcontratación, poder controlar la documentación que tenemos que pedirle a cada una de estas empresas. Para ello, hemos previamente definido unas plantillas. Esto es lo que nos tiene que remitir la subcontrata cada mes. Y lo que hacemos es, damos de alta el proyecto y dentro del proyecto damos de alta la subcontrata Cerámicas Master para que el programa sepa qué documentación debe solicitarle. Desde aquí ya podemos realizar un envío vía correo electrónico automatizado de esta documentación que nos debe remitir. Aquí la tenemos perfectamente dada de alta y aquí tenemos la documentación que a día de hoy tenemos pendiente de que nos remitan. Supongamos que nuestra subcontrata Cerámicas Master ha estado trabajando en obra durante todo el mes y deberemos facilitarle las mediciones para que nos emita su factura. Para ello, nos dirigimos a Proyectos, Certificaciones de subcontrata y simplemente la damos de alta. Seleccionamos nuestro proyecto, seleccionamos la subcontrata a la que vamos a emitir sus mediciones y para cada una de las partidas que hayamos subcontratado podemos indicar la cantidad o el porcentaje construido. Simplemente confirmamos y ya podemos remitirle vía correo electrónico sus mediciones. Lo interesante es que estas mediciones, este coste que nosotros vamos a recibir en obra, desde el momento en el que las generamos, el programa ya las tiene en cuenta. Es decir, no tenemos que esperar a recibir la factura, sino que inmediatamente en nuestros utilizados ya tenemos ese dinero. En nuestro análisis económico ya tenemos ese coste. Una vez hemos recibido esta factura, simplemente nuestro departamento de administración localizará la certificación de subcontrata en el programa y pasará a factura ese documento. Generamos la entrada de la factura en el programa y como podemos ver en el destino de la certificación de subcontrata ya nos aparece la factura de proveedor con su número. Doble clic y nos desplazamos directos a esa factura de proveedor, la cual, como cualquier otra factura de compra, nos ha generado el vencimiento. La diferencia está en que a la hora de imprimirla, el programa nos avisa. Ojo, este proveedor, este subcontratista, tiene documentación pendiente. Es decir, mientras nosotros no nos dirijamos al apartado de proyectos, gestión de documentación y en la ficha de este proveedor no hayamos validado que hemos recibido toda esta documentación, y la manera de validarlo es simplemente asociando los documentos de cada tipo. Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes documentos en PDF, cada uno de los certificados que nos deben haber emitido, ¿vale? Pues mientras no demos ese paso, el programa va a mantener bloqueado el pago de esta factura. Cuando esta documentación pendiente esté aceptada, desde el vencimiento de la factura ya la vamos a poder imprimir directamente. Es decir, tenemos un doble control. Por un lado, de la medición que el subcontratista nos deberá facturar y por tanto del coste que vamos a tener en obra en este mes, y por otra parte el control del pago que en cada caso vamos a ir realizando a este subcontratista. Por supuesto, en nuestro sistema podemos recibir costes en obra de manera directa, es decir, no hace falta dar todos estos pasos, no es necesario hacer una comparativa, no es necesario generar pedidos, no es necesario generar certificaciones de subcontrata. Podemos directamente darle entrada a un coste producido por una ferretería, producido por un proveedor, accedemos a la pantalla de facturas, por ejemplo, damos entrada con el concepto
pequeño material de ferretería, por decir algo. Indicamos la cantidad, indicamos el importe y con esto ya estamos dando entrada a la factura de proveedor. ¿Qué nos faltaría? Asignarlo a un proyecto e incluso dentro de ese proyecto asignarlo a una partida en concreto, si podemos. Incluso podríamos dividirlo en varias partidas. Podríamos indicar que este material se ha consumido en diferentes partidas dentro del proyecto. Confirmamos esta factura de proveedor que nos generará los vencimientos, que se comportará como cualquier otra factura que hayamos recepcionado, pero en nuestro proyecto, en nuestros utilizados, aquí tenemos ese material insertado directamente desde la factura. Es decir, podemos generar cuadros comparativos, pedidos, albaranes o facturas, o podemos realizar la parte de ese circuito que más nos convenga en cada momento. Incluso, ya no que nos convenga, sino que sea la que nos interese en ese momento. Hasta ahora nos hemos centrado en facturación de proveedores externos, suministros o subcontratas, pero una amplia bolsa de gasto también provendrá de los recursos internos de la empresa, es decir, de los trabajadores y de las máquinas. Por ejemplo, en esta ficha de trabajador podemos ver todos sus datos personales, podemos ver también toda la información relativa a los costes que para nosotros suponen estos trabajadores, los tipos horarios, así como el coste horario de cada una de ellas. Para cada trabajador podemos definir diferentes costes, así como diferentes tipos, y podemos también en la ficha de cada uno de ellos tener un control de los materiales que les vamos entregando. Nos dirigimos a la pestaña de entrega de material y aquí tenemos una lista de todo lo que le hemos entregado hasta ahora. En el caso de que algo nos lo devuelvan, simplemente lo marcamos, pulsamos en el botón recoger, indicamos a qué almacén lo hemos remitido, confirmamos y aquí tenemos nuestro documento de recogida. Es decir, tenemos una gestión de EPIs completa a nivel de cada trabajador. Lo más interesante es que a la hora de meter estos costes dentro de cada proyecto, simplemente en esta pestaña de utilizados podemos acceder a la lista de trabajadores, escoger quién es el trabajador del que vamos a meter el parte, indicarle a la aplicación en qué partida ha estado trabajando, el tipo horario y la cantidad de horas que ha realizado, de manera que podemos ir insertando estas horas directamente sin movernos de la misma pantalla. Aquí los vamos teniendo. Trabajador Juan Pérez, 8 horas, trabajador Jacinto García, 8 horas. En el caso de que un trabajador haya partido su jornada, cogemos por ejemplo a Juan García e indicamos que ha estado trabajando en esta partida media jornada y Juan García ha estado trabajando en esta otra partida la otra media. Podemos ir repartiendo las horas. A la hora de que un trabajador esté en más de una obra en la misma jornada, bueno, podemos hacerlo también desde esta pantalla. Simplemente seleccionamos el trabajador, por ejemplo, Antonio González, identificamos en qué partida ha estado trabajando en esta obra e indicamos el número de horas. A continuación, nos desplazamos a otra obra e indicamos que ese trabajador, Antonio González, ha estado trabajando en otra partida diferente en esta obra en el día de hoy. De tal manera que nosotros lo que vamos haciendo es, en cada obra, insertamos las horas de cada trabajador. De hecho, inmediatamente podemos obtener un informe con todas las horas de cada uno de nuestros recursos que hayamos imputado. En nuestro ejemplo, todas las horas que hemos metido en el día de hoy cada trabajador en los proyectos que ha estado. Este informe podemos pedirlo también al revés, por cada proyecto, qué trabajadores han estado y las horas que cada uno de ellos ha dedicado a ese proyecto. ¿Qué sucede? Si nuestros trabajadores tienen una movilidad importante, es fácil que se estén moviendo de unos proyectos a otros, puede resultarnos más cómodo utilizar esta otra pantalla, la pantalla de imputación directa. ¿Cómo la configuramos? Simplemente establecemos un filtro del rango de fechas que vayamos a meter el parte, pues por ejemplo, la primera semana de junio. Y comenzamos con este proceso y le indicamos a la aplicación el nombre del recurso, le indicamos la fecha, le indicamos el proyecto, le indicamos la partida, le indicamos el tipo de imputación y las horas. Lo interesante de esta pantalla es que yo ahora simplemente con ir pulsando en Enter voy repitiendo los datos anteriores y solo me tengo que parar en el caso de que haya algún cambio, por ejemplo en la fecha. O por ejemplo, si este día el trabajador ha estado trabajando en esta partida pero no todo el día, sino que
la otra mitad de día ha estado trabajando en una partida diferente, o incluso si ha cambiado de obra. Simplemente cambio el código de la obra, selecciono la partida en la que ha estado trabajando en esa otra obra y voy insertando las horas, o si ha hecho horas extras. En esta obra, en esta misma partida, podemos indicar que este trabajador ha realizado una hora extra. De manera que lo que vamos haciendo es que vamos cubriendo todos los datos de la imputación del trabajador simplemente en una pantalla de una manera ágil y sin estar permanentemente moviéndonos de un lugar a otro. ¿Qué cambiamos de trabajador? Simplemente seleccionamos el otro trabajador y empezamos con esta introducción de datos. Todo lo que coincida lo dejamos igual y simplemente nos paramos en aquello que sea diferente. Es decir, es una manera muy rápida de imputar las horas de nuestros trabajadores. El resultado es exactamente el mismo que si lo hubiéramos hecho desde las pantallas normales. Accedemos al proyecto y en la pestaña de utilizados de este proyecto, aquí tenemos todas esas horas que hemos generado desde la pantalla rápida y en el informe exactamente igual. Aquí tenemos todos los datos de cada uno de ellos, qué días han estado en qué obra y cómo lo ha gestionado. Como podemos ver en el informe, aquí existe un error. Tenemos Juan Pérez, que tiene imputadas 16 horas el día 5, y tenemos a Jacinto García, que el día 5 tiene 0 horas. Nos hemos equivocado. Bueno, pues para corregirlo, simplemente regresamos a nuestra imputación y aquí tenemos todos los partes. Podríamos o bien en el propio proyecto corregirlo, o bien en nuestra pantalla de imputación podríamos establecer un filtro del día en el que hemos detectado el error y de los trabajadores que hemos detectado el error y repararlo. Aquí tenemos Juan Pérez todos estos días. Ya estamos viendo que hay un error. 4 horas al proyecto 14 y a su vez otras 8 horas al proyecto 14. Cambiamos el código del trabajador, lo confirmamos y ahora sí, en nuestro listado de horas de recursos nos van a salir perfectamente cuadradas las horas de cada operario en cada obra. Es decir, tenemos un control total sobre las horas que cada uno de ellos va realizando. Y estas horas que vamos generando nos van generando también el coste económico, el coste utilizado de cada obra. Pero bueno, hasta ahora nos hemos centrado siempre en costes. Vamos a ver cómo podríamos emitir una factura. Antes ya os lo comentamos al principio, es decir, nosotros podemos coger un presupuesto que ya exista, un presupuesto sencillo de una obra como este, y directamente podemos ya generar la factura tal cual. Confirmamos cantidades y líneas, todo es correcto, generamos la factura y esa factura que le enviaremos al cliente nos permitirá tramitar el cobro y hacer el seguimiento exactamente igual. En el caso de una obra como esta que estamos viendo, como esta que estamos usando a lo largo de esta presentación, lo normal es que tengamos que emitir certificaciones a cliente. Y haciendo un poco de memoria, en el momento en el que dimos de alta el proyecto, habíamos comentado la posibilidad de tener certificaciones a nivel de facturación, pero también certificaciones a nivel producción. ¿Qué diferencia hay? La certificación de producción la vamos a generar para nosotros, para nuestro control interno. Es la medición realmente ejecutada en la obra. Para ello, la damos de alta, indicamos cuál es nuestro proyecto y el programa ya carga toda la estructura. Una vez que lo ha cargado, aquí tenemos los diferentes capítulos, las diferentes partidas para que indiquemos o bien la medición o bien el porcentaje que hemos construido. Incluso en el caso de partidas con líneas de medición, podríamos certificar línea de medición a línea de medición si nos interesara. Lo confirmamos y esta certificación de producción, que es para nosotros, nos interesará imprimirla o no, es para nuestro consumo interno. Esta certificación de producción lo que hace es, a nivel de proyecto, en el análisis económico, nos genera el importe construido, es decir, esa medición de producción proyectada a precio de venta, y nos genera el coste de la producción, el coste que por la medición que acabamos de indicar deberíamos llevar imputado en obra. Ya estamos viendo que aquí hay un desfase bastante grande. Esta producción es para nosotros, pero podemos usarla de base para la facturación de cliente. Accedemos a la certificación de facturación, simplemente
La damos de alta y tenemos la opción de actualizar esta certificación de producción a partir de esta certificación de facturación a partir de la de producción. La seleccionamos y el programa nos arrastrará las mediciones. Pero si nosotros hemos pactado con el cliente o el cliente nos permite adelantar medición, podemos modificarla. Confirmamos este dato, esta certificación se la imprimiremos al cliente, se la entregaremos y en nuestro proyecto esta certificación lo que va a hacer es que va a dar lugar dentro de la pestaña de análisis económico al importe certificado, que luego cuando facturemos debería coincidir con lo facturado directamente. De hecho, en la pestaña certificaciones aquí la tenemos, todavía está pendiente de facturar. En el momento en el que el cliente nos da el visto bueno a esta certificación, podemos ya directamente pasar la factura. Y aquí la tenemos, nuestra factura y su retención. De hecho, esta factura y esta retención directamente la aplicación ya las lleva a nuestro proyecto. Es decir, en nuestra pestaña de certificaciones tendremos la certificación de facturación, tendremos la factura, tendremos la certificación de producción. En nuestra pestaña de retenciones tendremos la información de estas retenciones y en nuestro análisis económico tendremos todo: certificado, facturado, construido, costes y las mediciones a nivel global y a nivel de cada capítulo o partida. Esto por lo que se refiere a la primera certificación, pero las sucesivas certificaciones que vayamos a realizar siempre siguen el mismo protocolo. Por ejemplo, de producción, accedemos a la certificación de producción, indicamos el proyecto y como se trata de certificaciones a origen, el programa carga la medición que llevamos ejecutada. Nosotros actualizamos las cantidades, incluso si en algún caso se ha producido un exceso de medición, lo podemos introducir y el programa nos avisará. ¿Vale? Podemos ir metiendo todas estas mediciones y este dato nuevamente en nuestro proyecto actualizará esa información, lo que llevamos en cada momento construido y el coste que deberíamos llevar en cada momento en base a esta producción. Por otra parte, igual que veíamos antes, podemos generar la certificación de facturación a partir de la de producción. Simplemente el programa cargará lo último que hemos certificado y podemos actualizarlo a partir de la producción. ¿Que el cliente no nos permite un exceso? Para el cliente le diremos que un 100% y ya negociaremos cómo recuperamos esa parte que hemos tenido que ejecutar en exceso. Pero de momento al cliente le generamos su certificación y por tanto su factura por estos valores. Aquí tenemos la certificación, que siempre es a origen, aquí tenemos los valores anteriores y aquí tenemos la factura que ya nos va a insertar automáticamente la línea, a deducir importe de la certificación anterior, el importe y la deducción. Y al final la retención. Aquí tenemos todos los datos. Toda esta información, como siempre, se nos pasa a nuestro proyecto. Proyecto 14, que es el proyecto de la obra en la que estamos trabajando. Y aquí tenemos a nivel de certificaciones y facturas, producciones, retenciones. ¿Que queremos ver todas las retenciones? Pedimos un informe. Filtramos por obra si queremos y aquí tenemos toda esa información directamente. Y en el análisis económico todos los datos relativos a la evolución de nuestra obra. Es decir, en todo momento vamos viendo cómo la obra va evolucionando. Que llega el momento de certificar la totalidad que falta, bueno, pues podremos hacerlo nuevamente. Podremos generar la producción, seleccionamos nuestro proyecto e indicamos que hemos finalizado pues lo que nos falta, ¿vale? Lo certificamos completo. Continuamos y llegado el caso también certificaremos la facturación. Que el cliente en esta certificación de facturación nos autoriza a rescatar ese exceso de medición. Perfecto. Lo recogemos de nuestra producción y aquí lo tenemos ya actualizado. Confirmamos, sacamos nuestra certificación, sacamos nuestra factura. Aquí la tenemos en pantalla, que siempre nos va a deducir las certificaciones anteriores. Aquí tenemos nuestros importes y, como os comentábamos, todos estos datos siempre se van a actualizar a nivel de lo que estamos haciendo en obra. Es decir, todo lo que vamos haciendo en obra se nos va
actualizando en cada paso que vamos dando. Aquí lo tenemos, ¿veis? Certificado, construido, coste previsto, coste producido, coste utilizado. ¿Veis cómo al final todos los números nos van dando la situación de dónde está nuestra obra y la evolución que va teniendo en el tiempo? No en todos los casos facturaremos certificaciones. En muchos casos lo que haremos es simplemente facturar un parte de personal. Para ello usaremos la facturación por conceptos o facturación por administración. Creemos un proyecto nuevo, encalado de una fachada, por ejemplo. Simplemente lo damos de alta y en este caso lo que hacemos es asignar un cliente y, como hemos pactado una forma de pago, la podemos modificar. Directamente asignamos también un almacén y lo que no vamos a tener es presupuesto. Confirmamos y como tampoco vamos a tener certificaciones respondemos que no a la pregunta. Lo que haremos es directamente volcar los partes de personal. Para ello, en utilizados daremos de alta el documento, indicaremos la fecha, seleccionaremos el operario que ha estado prestando labores en esa obra y imputaremos el número de horas y el tipo de imputación. En el caso de Antonio también, por ejemplo, y vamos colocando aquí toda esta información. Podemos asignar también material, pues supongamos que se han llevado 30 litros de esta pintura. Una vez confirmado el parte, podemos facturarlo. Desde la facturación de conceptos tenemos dos opciones. Podemos hacer o una factura o un albarán. En el caso de que asignemos una factura directa, simplemente filtramos por proyecto, seleccionamos la lista de conceptos y le damos al botón facturar. Aquí tenemos nuestra factura directa, con toda su información, los recursos, la mano de obra, la pintura, toda la información ya disponible. ¿Qué sucede? En muchos casos nos resultará más práctico hacer el parte, enviar el albarán al cliente y al acabar el mes o al acabar la obra, facturar todos esos albaranes en conjunto. El proceso básicamente es el mismo. Damos de alta el parte, seleccionamos el día, supongamos que es el parte del viernes, indicamos recursos, este tipo de imputación no existe, lo cambiamos, indicamos recursos, los diferentes trabajadores que hayan intervenido en la obra, e indicamos también los materiales, pues supongamos que se han llevado de esta pintura 10 litros. Podemos no solo mantener el margen que viene del documento, sino que podemos modificarlo, podemos cambiar el beneficio, podemos cambiar el precio de venta a nuestra conveniencia. Una vez que lo hemos realizado, confirmamos el documento y mediante nuestra ventana de facturación de conceptos podemos indicar que lo que deseamos es generar un albarán. Aplicamos los mismos filtros que en la ocasión anterior. Aquí tenemos nuestros conceptos y aquí tenemos nuestro albarán directamente. Del concepto, la mano de obra, la cantidad, el importe, exactamente igual. No hay diferencia. De hecho, podemos hacer varios partes, supongamos un parte del lunes, pues el recurso, el tipo de imputación y el número de horas. Generamos un nuevo albarán, una facturación de conceptos que nos cree el albarán y siempre, como podemos ver, se facturan los conceptos pendientes de facturar. Los ya facturados o ya pasados al albarán no se tocan. Generamos este documento y aquí tenemos nuestro albarán, en este caso solamente por estas 8 horas de mano de obra. Es decir, lo que hemos hecho es generar a partir de los partes de personal y de los consumos una serie de albaranes, aquí los tenemos, que ahora podemos facturar masivamente. En ventas, facturación de albaranes, disponemos de un proceso que nos permite seleccionar un conjunto de albaranes y directamente facturarlos. Incluso podemos generar factura electrónica o podemos enviar esta factura directamente por correo electrónico a nuestro cliente. Generamos la factura y aquí la tenemos, la factura 21, con los diferentes conceptos. A la hora de presentarla tenemos diferentes opciones. En este caso, pues simplemente se están facturando concepto por concepto y las cantidades, pero perfectamente podríamos tener un formato de impresión donde agrupáramos, igual que estábamos haciendo en el albarán. Escogemos el formato factura simple y aquí tenemos del albarán tal, la fecha y los conceptos que están agrupando. Es decir, esto ya es una cuestión de cómo deseemos presentar la factura a nuestro cliente. Lo realmente importante es que en nuestro proyecto, aunque no hemos hecho ni una previsión, ni un presupuesto, ni una certificación, sí tenemos a nivel de análisis económico perfectamente controlado el coste del utilizado, tanto de la mano de obra como de los materiales, y tenemos perfectamente controlado la facturación,
con lo cual tenemos el beneficio que nos ha dejado este proyecto. Es decir, recapitulando, a la hora de facturar podemos facturar directamente un presupuesto, podemos facturar las certificaciones que vayamos generando en cada uno de los casos y finalmente podemos facturar por por conceptos, por administración, cada uno de los partes que vayamos imputando a una obra. El resultado final siempre será el mismo, tener una información válida de cómo van nuestras obras, bien en pantalla, bien mediante un informe. Por ejemplo, en proyectos podemos tener un informe económico, vamos a filtrarlo por los proyectos que hemos estado utilizando en la tarde de hoy y aquí los tenemos. Cada obra, en este caso tenemos un nivel de desglose a nivel de capítulos y partidas, en el caso del que hemos hecho por administración simplemente tenemos el importe facturado y los costes. Hasta ahora hemos visto cómo cada factura emitida y recibida dentro de SQL Obras lleva asociado su vencimiento. Por ejemplo, esta factura, su forma de pago pactada con el cliente es el giro a 30 días y su vencimiento ya está calculado para 30 días desde la fecha de emisión de la factura. Y como es un giro, ha asociado el tipo domiciliación. De tal manera que desde la gestión de la cartera podemos en todo momento obtener un listado con todas las previsiones que tenemos actualmente en marcha. Por ejemplo, si quisiéramos ver todo lo que hay pendiente de cobro ahora mismo, cuya forma de pago fuera la domiciliación, simplemente filtramos y aquí nos aparece la lista de recibos que tenemos pendientes de girar a nuestros clientes. De hecho, podemos directamente pulsando en el número acceder a la factura para verificar cualquier dato que nos haga falta. Con esta lista de vencimientos podemos generar una remesa. Directamente desde la gestión de cartera, accedemos a remesas y damos de alta una nueva remesa. Indicamos, por ejemplo, cobros julio. Indicamos el tipo de remesa de las domiciliaciones, indicamos qué tipo de fichero vamos a generar, en este caso un adeudo directo SEPA B2B, una gestión de cobros, e indicamos a través de qué cuenta de la empresa vamos a realizar esta gestión. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a obtener es un fichero que podemos directamente subir a nuestro espacio online en nuestro banco. Aquí tenemos la lista de recibos, podemos desmarcar aquellos que no tengan que ser girados, en este caso este que es de agosto no lo vamos a enviar y simplemente emitimos la factura. Se nos genera el fichero de la remesa. Aquí nos da el programa un listado con todos los vencimientos que debería contener para que podamos cotejarlo con lo que hemos presentado en el banco y directamente nuestra remesa lo que ha hecho es que ya nos ha dado por cobradas las facturas. Si por ejemplo acudimos a una de las facturas de la remesa, la factura número 20, aquí en el vencimiento ya tenemos que a su fecha de vencimiento el programa la va a dar por cobrada. Muy interesante también puede darse el caso de que tengamos alguna devolución. Pues desde la propia gestión de carteras tenemos esta ventana, gestión de cobros y pagos, en la cual tenemos múltiples funciones, cobro de un recibo concreto, cobro de una remesa, cobro a un cliente, pagos, pero también las devoluciones. La devolución nos permite localizar cuál es el documento que ha dado lugar a esa devolución. Supongamos que ha sido la factura 20, que el banco nos informa que se rechaza por un error de forma, por cualquier motivo. Indicamos los gastos bancarios que nos supone esa devolución y confirmamos. Inmediatamente este documento, esta devolución, ya queda perfectamente registrada tanto en la ventana de cobros y pagos como a nivel de la factura. Si acudimos a nuestra factura número 20 otra vez, aquí tenemos en el vencimiento el giro que hemos realizado que debería vencer el día 11 y la devolución. Y la factura vuelve a estar pendiente por un importe que es la suma del principal más los gastos bancarios que hayamos indicado. Esta factura vuelve a quedar pendiente, de manera que podemos ya hablar con el cliente, podemos gestionar este cobro, podemos enviarla nuevamente al banco, incluso podemos sacar un listado desde la gestión de cartera con todas las devoluciones de recibos que se pueden haber producido. Aquí nos aparece factura número 20, el nombre del pagador, la fecha, el tipo, los gastos, los importes y lo que está pendiente actualmente. Nuevamente este recibo
podría volver a remesarse, entra otra vez, digamos, en el circuito. En el caso de que el documento de cobro sea un pagaré que nos debe entregar el cliente, tenemos un control similar. Podemos sacar nuevamente un informe de vencimientos, pero vamos a filtrar, por ejemplo, por los pagarés. Aquí nos aparecen. Aquí tenemos una relación de las facturas que tenemos ahora mismo asociadas a pagarés. De hecho, podemos ver que hay algunas que ya están cobradas y otras que se encuentran pendientes. Vamos a utilizar el filtro para ver lo que hay pendiente. De hecho, este informe podemos ordenarlo, en vez de por número de factura, por la fecha de vencimiento, por ejemplo. Y veremos de lo más próximo a lo más lejano. Aquí tenemos una factura que vence próximamente, que está pendiente. En los pagarés es muy importante, podemos tener dos estados. Aparte del estado cobrado, podemos tener el estado en nuestro poder. Por tanto, voy a pedirle a la aplicación que me dé la relación de pagarés que tenemos actualmente pendientes de cobro y que todavía no hemos recibido de nuestro cliente el documento. Aquí nos aparecen. De hecho, ya podemos ver que este que está próximo al vencimiento todavía no lo tenemos. Podemos acceder directamente a la factura, podemos comprobar que efectivamente está pendiente y podemos utilizar la agenda, igual que antes usábamos la agenda en la parte de presupuestos para llevar un seguimiento comercial, también la podemos utilizar para llevar un seguimiento de las reclamaciones de cobros, reclamo pagaré. Incluso podríamos ponernos un recordatorio de manera que el programa nos recuerde que tenemos pendiente ese pagaré. Aquí lo tenemos, podríamos poner, acordaos, una alarma, podríamos poner un envío de correo asociado a esta agenda. En el momento en el que nos llegue el documento físico, podemos apuntar en el vencimiento, en nuestro poder sí. Ya tenemos este pagaré. De hecho, ya podemos sacar un listado de todos esos pagarés que tenemos en el cajón para ver cuáles nos conviene llevar a la entidad bancaria. Y en el momento en el que lo hayamos llevado, ya podemos directamente en la factura darla por cobrada. Aquí lo tenemos. Normalmente tendemos a pensar en la gestión de remesas como una herramienta para gestionar los cobros a clientes, pero la tesorería, la parte de cartera, también lleva el control de todo lo que son los pagos a proveedores. Por ejemplo, podemos sacar un listado de todo lo que tenemos actualmente pendiente de pagar a proveedor. Vamos a filtrar, por ejemplo, por una forma de pago. Vamos a ver todos los confirmings que tenemos ahora mismo pendientes de enviar a proveedores. Y aquí nos aparecerá la lista de documentos que cumplen esta restricción. Exactamente igual que podemos generar un fichero con la remesa de cobros para las domiciliaciones, podemos hacerlo para los confirmings a proveedores. Nos dirigimos al apartado de gestión de remesa, damos de alta y lo que hacemos es indicar simplemente que se trata de una remesa de pagos confirming, julio, por ejemplo, y le decimos que es una remesa de proveedor. Al decirle a la aplicación que es una remesa de proveedor, directamente ya vamos a trabajar con esta otra entidad. Indicamos que son confirmings, indicamos la entidad bancaria con la que vayamos a trabajar. Podemos generar confirming para BBVA, para Bankinter, para Santander, para La Caixa, para Sabadell o para Abanca. Vamos a generar, por ejemplo, para el BBVA. Indicaremos la cuenta desde la que lo vamos a generar y en este caso también tendremos un control de póliza. Seleccionaremos la lista de recibos que deseamos enviar. En este caso, supongamos que solo queremos enviar el de vencimiento julio y emitimos el documento. Generamos el fichero para entregar a nuestra entidad bancaria. La aplicación ya nos da ese documento como cobrado e inmediatamente ya tenemos también en nuestra póliza el estado de situación. Aquí tenemos toda la información de todo lo que hay cargado en nuestra póliza, el saldo disponible, lo que hemos dispuesto, la diferencia y los porcentajes que tenemos en cada caso, así como los documentos que vamos asociando a dicha póliza. Es decir, desde la gestión de tesorería de SQL Obras tenemos en todo momento una imagen de cómo se encuentra la empresa a través de los diferentes extractos que podemos obtener con todos los movimientos, a través de los informes de previsiones de tesorería del conjunto de cuentas que a partir de una fecha determinada nos darán el listado de toda la previsión de movimientos que vamos teniendo, a través de las pólizas, e incluso podemos generar
todos los ficheros para las remesas, bien sean de cobro, bien sean de pago para nuestros clientes, y siempre desde la propia herramienta y aprovechando los datos que ya hemos generado de las facturas. Y por supuesto, toda esta información puede ser automáticamente volcada a la contabilidad. Vamos a centrarnos ahora en el módulo de fabricación que puede incorporar el SQL Obras. Este módulo lo que nos va a permitir controlar la transformación de elementos y tener una gestión de la producción. Por ejemplo, supongamos que fabricamos cuadros de contadores. En este caso, aquí tenemos definidas una serie de fases y una serie de previsiones, tanto a nivel de recursos como a nivel de materiales. En el momento en el que en un presupuesto de cliente utilicemos este elemento, este cuadro de contadores, en este caso estamos viendo que este presupuesto además ya se encuentra vinculado al proyecto 16, al proyecto de instalación eléctrica en la nave. Decíamos, en el momento que nosotros tengamos este material previsto en un presupuesto de cliente, podemos ya generar la orden de fabricación a partir del estilo. De hecho, el programa está detectando que podríamos tener una orden de fabricación para la acometida que no nos interesa, la desmarcamos y dejamos sin marcada la que nos interesa, la del cuadro de contadores. Podemos además tener la opción de simular esta orden de fabricación para ver si tenemos stock ya del producto o si tenemos incluso stock de los elementos que preveemos que vamos a necesitar. Vamos a generar directamente esta orden de fabricación. En este caso lo que ha hecho la aplicación es, a partir de ese estilo, a partir de ese escandallo previo, generar una orden de trabajo que ahora podemos bajar a nuestro taller, que incluso, como podemos ver, ya está asociada al proyecto en el cual tenemos el presupuesto, es decir, digamos que ya van de la mano la fabricación y el proyecto, y en todo momento podemos consultar el estado de esta orden de fabricación. En esta orden de fabricación podremos tener nuestras previsiones de materiales, nuestras previsiones de personal, podríamos incluso realizar una planificación en función de en qué momento vamos a comenzar esta producción para hacer el cálculo de cuándo podremos tener la lista, y podemos también generar órdenes de compra de los materiales que necesitamos a través de la función generar pedidos a proveedor. Simplemente podemos o bien a los proveedores por defecto o bien escoger a qué proveedor deseamos y que la aplicación ya calcule nuestras necesidades y nos genere directamente estos pedidos. Una vez realizados estos pedidos, ya los tenemos aquí en la parte de atrás, aquí tenemos el pedido que hemos efectuado, en este caso al proveedor 2, podríamos seguir el mismo circuito que vimos con anterioridad con los albaranes de proyecto. Podríamos, con el albarán en la mano, darlo de alta, indicar quién es el proveedor y usar la función recibir de. Sería exactamente igual. Pero quiero aprovechar esta parte que estamos viendo de la fabricación para mostraros un camino alternativo. Directamente estamos en el pedido y podemos, en vez de usar la función recibir de en el albarán, podemos usar la función enviar a en el pedido. Enviar a albarán de proveedor, seleccionamos los productos que se van a enviar, aceptamos y esto ya nos genera directamente el albarán de proveedor que ya está en el destino de nuestro pedido. Lo interesante es que esta función de enviar a ya nos ha asignado a la orden de fabricación esos materiales. Es decir, si nosotros accedemos a nuestra orden de fabricación al apartado de utilizados, aquí tenemos las líneas que vienen del pedido. Esto es una configuración que podemos realizar en el sistema. Podemos indicarle si queremos que se generen automáticamente, que no se generen o que nos pregunte. Son condicionantes que podemos establecer en el momento de poner en marcha el módulo de fabricación. Hemos recibido estos materiales. Podríamos generar los partes de personal exactamente igual que vimos en la parte de proyectos. El señor Juan Pérez, supongamos que en el día de hoy ha estado trabajando en la parte de recogida de materiales durante 2 horas, o supongamos que el señor Jacinto García ha estado trabajando en la fase de pintura durante otras 2 horas, exactamente igual que hacíamos con el proyecto. Vamos metiendo los partes de personal, podríamos utilizar el mismo informe que os enseñé cuando vimos la parte de proyectos, donde nos van a aparecer todo lo que está relacionado con cada una de las órdenes, ¿veis?
el operario, la orden de fabricación, exactamente igual que el proyecto. Tenemos las horas perfectamente organizadas. Y lo interesante es que en el momento en el que nosotros tengamos este producto listo, le indicaremos a la aplicación que deseamos que lo dé por fabricado. Una vez que tenemos imputados tanto los materiales como el personal, podemos ya dar por fabricado, en este caso, nuestro producto, nuestro cuadro. Nos da la opción de calcular el coste sobre las previsiones o sobre el coste real que hemos imputado y simplemente confirmamos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos generado stock de este producto. Es decir, hemos cogido los materiales que hemos consumido para fabricarlo y hemos dado de alta un nuevo producto diferente a los anteriores. Este producto, lo interesante es que como su destino es nuestro proyecto, es el proyecto de la instalación en la nave, lo que podemos es configurar la aplicación para que en el momento en el que finalicemos esta producción, este producto se impute directamente como coste del proyecto. Es decir, finalizamos y directamente el programa nos dice en qué proyecto, en qué partida debemos llevar este coste. Si ahora nos vamos a nuestro proyecto 16, tenemos por una parte que en la pestaña de fabricaciones ya nos está indicando que este producto ya está fabricado y esta orden ya está finalizada. En nuestra pestaña de utilizados, aquí tenemos nuestro cuadro de contadores que nosotros mismos hemos fabricado, y en el análisis económico de este proyecto 16 ya tenemos imputado el coste directo de esa fabricación. Es decir, el módulo de fabricación nos permite tener una gestión de la producción en la planta. En nuestro caso lo hemos enlazado con un proyecto, pero podríamos también tener fabricación meramente para un suministro, enlazarlos con pedidos de cliente o incluso generar órdenes de fabricación para tener un stock. Podríamos partir del escandallo, del estilo de producto, e indicarle a la aplicación que deseamos producir, por ejemplo, 10 unidades. Podríamos nuevamente simular el proceso y aquí tenemos en nuestra orden de fabricación número 2 esas previsiones para la producción de esas 10 unidades que hemos comentado. Como veis, para determinados tipos de empresa, todas las que tengan una producción seriada, puede ser realmente muy útil. Otro módulo optativo que puede incorporar SQL Obras es el módulo de gestión de las reparaciones. Este módulo es especialmente interesante para empresas que gestionen mantenimientos de equipos y se basa en un elemento fundamental, el concepto del objeto a reparar. ¿Qué es un objeto a reparar? Pues como estamos viendo en este caso, es cualquier equipamiento propiedad de un cliente susceptible de ser intervenido. En este caso, se trata de un equipo de aire acondicionado, propiedad del cliente Juan Blanco Pérez, y que tiene unos datos identificativos: voltaje, tipo de aire acondicionado, tipo de gas, que hemos previamente definido. De hecho, podemos tener diferentes tipos de objetos a reparar, pues los aires acondicionados se van a caracterizar porque tendrán una revisión preventiva semestral que ya hemos definido y que porque van a necesitar estos datos: el voltaje, el tipo de aire acondicionado y el tipo de gas. Por ejemplo, tenemos también compresores que necesitarán el voltaje y la potencia y tendrán unas revisiones trimestrales. O podemos tener también cámaras de frío que tendrán revisiones mensuales y que sus datos serán el voltaje, el tipo de gas o la potencia. Estos objetos a reparar nos van a permitir tener el control sobre todo el historial de intervenciones que tiene un equipo. En el momento en el que un cliente nos llame para comunicar un mal funcionamiento del equipo, podemos proceder a la apertura de una orden de reparación. Simplemente la damos de alta y registramos los síntomas que el cliente nos describa. Pues por ejemplo, no enciende. Podemos indicar la fecha de apertura, podemos asignar prioridades, pero lo más importante es que podemos seleccionar quién es el cliente y podemos tener una segunda figura que puede ser el pagador, en el caso de que se trate de un siniestro que se deba reclamar a una compañía de seguros. A mayores, podemos añadir el objeto a reparar que vamos a intervenir. Nos saldrá la lista de objetos a reparar, en este caso la lista de equipos de aire acondicionado propiedad de este cliente, y seleccionamos cuál es el que está fallando. Aquí lo tenemos. E incluso podemos asignar a uno de nuestros recursos ya esta tarea, podemos asignarle una fecha e incluso una hora y una previsión de duración, para luego poder ver la ocupación de estos recursos. Confirmamos la orden de reparación
Y podemos también poner una previsión de materiales, una previsión de recursos. Podemos hacer toda la gestión de la orden de reparación desde aquí. Otra posibilidad que podemos tener es que la reparación se deba a un mantenimiento preventivo. Como ya hemos visto con anterioridad, nosotros al tipo de objeto a reparar le asignamos una revisión, en este caso una revisión semestral. Como nuestro objeto a reparar es un aire acondicionado, dentro de su ficha ya ha heredado ese tipo de revisiones que debe realizar cada 6 meses. Por tanto, podemos, por ejemplo, lanzar un informe donde le digamos a la aplicación que nos detalle qué órdenes de reparación preventivas, qué mantenimientos preventivas tenemos ahora mismo pendientes de gestionar de nuestros clientes. Aquí los tenemos. Los dos equipos deben ser intervenidos. De hecho, si en vez de ver un informe preferimos directamente generar estas órdenes de reparación, podemos usar los mismos filtros, ver la lista de reparaciones pendientes de generar, podemos escoger si queremos enviar una comunicación al cliente, si queremos que cada intervención sea una sola orden o incluso si las queremos agrupar por cliente y por instalación. Generamos y esto nos crea las dos órdenes de reparación. Es muy importante tener en cuenta que todas estas órdenes de reparación que nosotros vamos a ir creando ya nos aparecen siempre en la ficha del equipo objeto a reparar, del equipamiento propiedad de nuestro cliente, de manera que con un doble clic siempre podemos ir a verla. En este caso, esta orden de reparación que viene de un mantenimiento es una preventiva. Lo que hemos hecho es utilizar un estilo, una plantilla, qué procesos debe seguir nuestro técnico a la hora de elaborar esta reparación y qué previsión tenemos tanto de tiempo como de materiales para poder ejecutarla. Estos datos del estilo, en el momento en el que hemos creado la orden de reparación, ya se han heredado. Aquí tenemos las fases, aquí tenemos la previsión y cuando nuestro técnico nos confirme que ha realizado la intervención, podremos en la pestaña Utilizados introducir las imputaciones correspondientes. Pues quién ha sido el recurso que ha realizado esta intervención, el tiempo que ha dedicado a esta intervención o incluso podemos simplemente establecer la hora de inicio y la hora de finalización de la misma. De manera que ya tenemos este dato. En la parte inferior podremos acceder a la búsqueda del material. Igual que en cualquier otra pantalla del programa, simplemente si empezamos a escribir ya completamos y podemos realizar la retirada de este material indicando el almacén, o bien del almacén principal o bien de un almacén, de un furgón, de un vehículo, lo que sea. Y ya tenemos estos datos directamente. Ya hemos generado esta revisión. A partir de estos datos podemos, por ejemplo, generarle un albarán o una factura a nuestro cliente. Generamos en este caso un albarán que se integra con los albaranes de la aplicación y como esta reparación ya está lista, podríamos cerrarla. Lo interesante es que cada una de estas reparaciones tiene su propia información económica, como si fuera un proyecto. Tenemos una previsión de coste, una previsión de venta y un margen de beneficio previsto. Y aquí nos encontramos con el coste que realmente hemos tenido, el precio que realmente hemos facturado y el beneficio que tenemos. Podría darse el caso de que estos equipos estuvieran amparados por un contrato de mantenimiento. En ese caso, el módulo de reparaciones de la aplicación nos permite definir cómo debemos actuar a la hora de facturar, pues si el contrato de mantenimiento cubre solamente la mano de obra, cubre solamente los materiales o cubre ambos, de manera que no tengamos que estar preocupándonos en cada caso de que la aplicación esté facturando correctamente. Otras funcionalidades interesantes del módulo de reparaciones son, por ejemplo, la posibilidad de organizar las tareas de nuestros operarios. Como podemos ver, cada orden de reparación que generamos podemos asignarla a un recurso e incluso podemos indicar una previsión de fecha y hora para atenderla, de tal manera que podamos ver la ocupación. Como podemos ver, aquí tenemos un diagrama de Gantt donde vemos para cada trabajador las citas que tiene. Podemos verlo también en formato de semana laboral, podemos desplazarnos y podemos ver cada una de las reparaciones, a qué operario está asignado, la hora prevista de inicio y la hora prevista de fin. De tal manera que si hacemos una orden nueva, simplemente podemos modificar la fecha de la cita. Aceptamos y ya la hemos, en este caso, asignado a Antonio González para el próximo día. Aquí la tenemos.
Estas órdenes de reparación, hasta ahora nos hemos centrado en reparaciones preventivas o correctivas, pero también puede suceder que directamente el cliente nos llame y nos pida un presupuesto. Bueno, pues damos de alta la orden de reparación, el aviso, introducimos la descripción que el cliente nos facilite, ¿vale? Como siempre, identificamos el cliente, identificamos el objeto a reparar e indicamos lo que el cliente nos muestra. Generamos esta orden, la damos por completada y lo interesante es que podemos utilizar la pestaña de previstos para realizar un presupuesto. Podemos coger el operario, podemos meter la previsión de tiempo para esa reparación, podemos indicar los materiales que deberemos modificar en esta reparación, prefijar el almacén, como decíamos antes, podríamos trabajar contra un almacén principal o incluso cada operario podría tener el control del almacén de su furgón. Y con estos previstos podemos generarle su presupuesto a nuestro cliente. Lo que creamos es un presupuesto exactamente igual que cualquier otro presupuesto de la aplicación. Queda incorporado a la sección de ventas presupuestos para poder tenerlo perfectamente localizado. Podemos proceder a realizar los trabajos de reparación, efectivamente, introduciremos pues los datos del recurso que realice esta reparación, que no tiene por qué coincidir con el que estaba originariamente previsto. Tenemos nuestra imputación de personal, vamos a indicar el almacén, como podéis ver siempre es obligatorio, indicamos el material que estamos utilizando, pero a la hora de facturar, en vez de utilizar el proceso que vimos antes de generar albarán o generar factura, es probable que facturemos directamente el presupuesto que hemos elaborado. Pues desde el propio documento del presupuesto ya tenemos la función de enviar a factura. El programa nos pide que cotejemos las líneas que deseamos enviar, aceptamos y esto ya nos crea una factura directamente. Factura que, por supuesto, ya queda asociada tanto al objeto a reparar como a la orden de reparación. Si regresamos a nuestra orden de reparación, aquí tenemos el objeto a reparar, con toda su historial de intervenciones, con todos los documentos, presupuestos. Vamos a hacer esta pantalla un poquito más grande. Acordaos siempre que todas las pantallas del programa se pueden configurar. Aquí tenemos nuestra pantalla con su presupuesto, con su factura y por supuesto tenemos la orden de reparación con su información de su presupuesto y su factura. Es decir, todos los datos se van a manejar igual. Tenemos los utilizados, tenemos la factura, tenemos el rendimiento económico de nuestra reparación, de manera que podemos tenerla perfectamente controlada. Vamos a cerrar esta orden de reparación, vamos a cerrar todas estas ventanas que hemos ido abriendo y lo último que os quiero comentar relativo a las órdenes de reparación es la disponibilidad de los informes. Por supuesto, todas las horas de los recursos que estemos indicando van a salir junto con las horas de proyectos y junto con las horas de fabricación. Si tenemos recursos que atienden, que pueden intervenir en los tres módulos, en el mismo informe vamos a ver todas las horas unidas. Siempre tendremos los totales. Por otra parte, tenemos informes específicos de estas reparaciones, por ejemplo, informes de análisis económico. Podemos pedirle a la aplicación que nos dé de las órdenes que tenemos ahora mismo en marcha, en qué estado económico se encuentra cada una de ellas. Los costes, las ventas, los materiales, los beneficios, toda la información para tratarlas como os comentaba antes, igual que si fueran un pequeño proyecto. Es decir, si en nuestra actividad como empresa, además de toda la actividad de instalaciones nuevas, tenemos una actividad de mantenimientos, va a ser fundamental tener este control. Cada equipamiento del cliente, la relación de preventivas, la relación de reparaciones que cada equipo va teniendo, todo el historial y poder consultar en todo momento, pues por ejemplo, la rentabilidad por cliente, por reparación o por objeto a reparar. Quiero ver todas las reparaciones de esta máquina, si me son rentables o si no lo son. Es posible también que tengamos contratos de mantenimiento. Bueno, pues podremos darlos de alta directamente en la propia aplicación. Este contrato de mantenimiento podremos asignarlo a un cliente, tendremos fechas de inicio y fechas de fin para estos contratos e incluso podremos asignar el concepto de cuota,
no existe, simplemente lo damos de alta en este momento. Acordaos que siempre podemos dar de alta los conceptos directamente, no tenemos que abandonar la pantalla en la que nos encontramos, e incluso podemos componer el texto que va a tener este contrato. Como se trata de un contrato con facturación mensual, puede interesarnos que aparezca el concepto siguiente, cuota mensual de, y coger, por ejemplo, el mes. Cogemos el mes y lo insertamos aquí, de manera que en cada vencimiento de este contrato nos vaya apareciendo. Podremos indicar el importe mensual a facturar e incluso la fecha de inicio y la fecha de fin. Podríamos incluso hacer que el contrato tuviera una fecha de inicio anterior a la redacción y que empiece a contar desde ese momento, de tal manera que podamos generar todas las facturas, todos los vencimientos directamente. Lo interesante es que podemos asociar equipos al contrato de mantenimiento, nuestros objetos a reparar, de tal forma que con ese condicionante que os mostré antes, es decir, cuando un objeto a reparar se encuentre bajo contrato de mantenimiento, ¿cómo queremos que se facture? Pues yo quiero que la mano de obra se facture con precio cero. Pues el programa ya lo va a tener en cuenta. Cuando generemos una factura de una orden de reparación, ya va a tener en cuenta que esa mano de obra debe ir con precio cero. Y de estos contratos, la facturación será periódica. Venimos a ventas, tenemos aquí en contratos la opción de la facturación. Indicamos que queremos realizar la facturación de los contratos del mes de junio y aquí nos aparecerán la lista de vencimientos correspondientes. Simplemente es una facturación periódica. Yo podría ahora generar la factura de junio y podría dejar también ya generada la factura de julio para posteriormente enviársela a mi cliente y ya me va a aparecer exclusivamente esa factura de julio. Es decir, no tenemos que duplicar facturas ni que hacer ningún tipo de proceso extraño. Simplemente indicamos en el proceso de facturación el rango de fechas y el programa rescatará los vencimientos de ese periodo y nos lanzará todo el proceso de facturación. Una última posibilidad que os quiero comentar es la de generar albaranes de estas cuotas en lugar de facturas. Puede darse el caso de que tengamos un cliente que nos pida una sola factura agrupando la cuota del contrato y las diferentes intervenciones. Bueno, pues lo que haríamos es la cuota del contrato, generaríamos un albarán y luego lanzaríamos el proceso que ya conocemos de facturación de albaranes sobre el total de los documentos generados, sobre las intervenciones y sobre la cuota. Y esto es un poco lo que os quería contar a modo de introducción de nuestro módulo de reparaciones que puede incorporar el programa SQL Obras. Y para finalizar esta presentación de SQL Obras mediante este vídeo, vamos a mostraros las posibilidades que ofrece la aplicación para el análisis de datos. Hasta ahora, en cada uno de los módulos os hemos ido enseñando los informes más significativos, desde los informes de horas de recursos a los informes de rendimiento de las reparaciones, de las fabricaciones o de los proyectos. Pero también hay la posibilidad de definir cuadros de mandos a nuestro gusto. Para ello tenemos la herramienta Vistas. ¿Qué es Vistas? Es simplemente una herramienta que dentro de SQL Obras nos permite establecer paneles de control, paneles de análisis de la información de cada una de las entidades. Por ejemplo, yo he preparado un análisis de una vista a partir de facturas de cliente. Es muy sencilla. Pulsamos en Mostrar y en la parte superior tenemos una grid con los datos y en la parte inferior tenemos una gráfica que nos representa los datos que tenemos arriba. La gráfica, por supuesto, la podemos definir a nuestro gusto. Tenemos aquí diferentes opciones, podemos modificarla, podemos incluso pulsar dentro de una ficha de un cliente, pues ver las diferentes facturas. Voy a dejarla como estaba, formato de columnas, ¿vale? Y en la parte superior tenemos los datos que dan lugar a esta gráfica. En todo momento podemos escoger si queremos tener visibles solo los gráficos, si queremos tener visibles solo las gráficas o, como estaban al principio, ambos. Muy importante también saber que en la parte superior toda la información es dinámica. Es decir, aquí tenemos las facturas, pero estas facturas podemos acotarlas por trimestres, por ejemplo. Arrastramos en la parte superior la cabecera trimestre y ya tenemos dentro de cada cliente los trimestres con sus subtotales. Incluso en la parte inferior podemos ahora escoger un cliente y que el programa nos dé esta información por esta segunda entidad, por el trimestre. Si eliminamos
la entidad cliente, ya nos quedamos solo con los trimestres y el gráfico inmediatamente se modifica. Es decir, cualquier cambio que nosotros hagamos en la parte superior, en la grilla de datos, se va a ver reflejada en la parte inferior. Si ya no quiero los trimestres, también los quito, tengo simplemente un cuadro con toda la información y puedo, por ejemplo, organizar estos datos por meses. Eso va a significar que nuestros datos en la gráfica van a evolucionar también. ¿Cómo definimos estas vistas? ¿Cómo definimos estos cuadros de mando? Pues es algo sorprendentemente sencillo. En vez de modificar esta que ya he creado, vamos a crear una desde cero. Generamos una grid, le damos un título, pues facturas de venta, por ejemplo. Y definimos qué usuarios van a tener acceso a ella, por ejemplo, el administrador en este caso. Y simplemente pulsamos en el botón editar. Se nos abre la ventana de edición de vistas. Esta ventana nos muestra en la parte izquierda todos los campos de la entidad que vamos a poder utilizar, en este caso los campos de facturas de cliente. Para añadir un campo, doble clic, ya nos aparece aquí. Vamos a coger la serie, el número, la fecha, el año, el mes y el trimestre. Vamos a coger también, por ejemplo, la información relativa a la base imponible y al total de la factura. Seguimos bajando. Aquí tenemos los datos de cliente, pues el nombre de cliente, por ejemplo. Podemos coger también pues los tipos de cliente. Fijaos que aquí tenemos toda la información que podemos necesitar y añadirle es tan sencillo como hacer un doble clic. Y vamos a añadir también lo que hay pendiente de cobrar y lo que hay cobrado, por ejemplo. Una vez que tenemos estas columnas aquí añadidas, podemos en la parte derecha definir los modos. Pues vamos a crear un modo que le vamos a llamar por cliente. Simplemente le damos el título y lo que hacemos es en esta parte inferior ordenar las columnas como nosotros queramos. Pues vamos a empezar a ordenar por el código y nombre del cliente. De hecho, el tipo de cliente no lo quiero mostrar, lo desactivo. Y quiero obtener los totales de la base imponible y del total de factura. Y también de lo que hay pendiente de cobrar y lo que hay cobrado para cada uno de estos datos. Tenemos a mayores estas dos pequeñas ventanas en la parte derecha. ¿Por qué queremos agrupar las facturas? Pues vamos a agruparlas, por ejemplo, por cliente, que todas las facturas de un mismo cliente salgan juntas. Y vamos a ordenarlas por fecha factura. Tenemos ya definido nuestro modo por cliente. Podemos añadir restricciones. Imaginémonos que queremos ver solamente las facturas, no de cualquier cliente, sino de los clientes que son de un determinado tipo. Pues accedemos al campo de clasificación, por ejemplo, tipo de cliente, la descripción. Aquí la añadimos, ponemos el nombre que le queremos dar a la etiqueta y podemos también definir las opciones. Por ejemplo, si queremos que se vean simultáneamente los datos y el gráfico, lo marcamos e incluso podemos establecer el tipo por defecto que queremos que se use en el gráfico. Vamos a dejar las columnas. Vamos a echarle un vistazo a nuestra vista. Como le hemos pedido la restricción por tipo de cliente, nos la pregunta. Simplemente si aceptamos, la va a ignorar y las va a mostrar todas. Si quisiéramos acotar por un tipo de cliente determinado, pulsaríamos en la lupa y cogeríamos, por ejemplo, vamos a ver todas las facturas de empresas. Y en la parte superior nos aparecen todas las empresas. En la parte inferior no nos aparece nada. No nos aparece nada simplemente porque nosotros, cuando hemos definido la vista, no hemos marcado qué campos queremos que el programa represente. Hacemos un doble clic. Ya los tenemos. Aceptamos y volvemos a ver nuestra vista. Todos los clientes y aquí tenemos en la parte superior los datos, en la parte inferior nuestra vista, los gráficos de nuestra vista. Si aplicamos cualquier tipo de cambio, como veíamos antes, por ejemplo, si filtramos solamente las facturas de empresas, se actualizan tanto los datos como en la parte inferior la gráfica. Exactamente igual que antes, ahora podríamos aplicar nuevos filtros. Podríamos aplicar un filtro trimestral, por ejemplo, incluso antes que el cliente. Pues ya las tenemos por trimestres y si escogemos en la gráfica un trimestre, nos dará el desarrollo por clientes. Siempre podemos volver atrás. Entonces, la idea es que nuestra vista sea una herramienta dinámica para poder analizar los datos. Muy cómoda de usar. Ya veis que simplemente definimos cómo la queremos ver. Os he hablado de los modos. ¿Qué significa esto de los modos? Yo puedo tener para una misma vista diferentes tipos de representación. La he hecho por cliente, pero imaginaos que no quiero agrupar por cliente. Quiero que la entidad que está por encima de todo sea el tipo de cliente, luego el cliente y luego las facturas. Puedo duplicar esta configuración que ya he hecho. Le digo por tipo de cliente.
Y en este por tipo de cliente, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar esa columna que antes oculté. La marco y aquí la tengo. La agrupación ya no la quiero por cliente, la quiero por tipo de cliente y quiero seguir ordenando por fecha. Acepto. Y aquí tenemos nuestra vista actualizada. Vamos a marcar un tipo de cliente en concreto, por ejemplo la administración, y aquí nos aparecen bien por cliente, bien por tipo de cliente. Si quitamos el filtro, fijaos, aceptamos y aquí nos aparecen todos los clientes o todos los tipos de cliente, administración, empresas, particulares. Aquí tenemos todos esos datos, de manera que siempre podemos utilizar esta información y siempre tenemos los cálculos hechos de manera dinámica. Como podéis ver, podemos hacer vistas de cualquier entidad. Yo las he mostrado con la entidad facturas de cliente, pero podríamos hacerla con proyectos, con reparaciones, con cualquier entidad que realmente necesitemos. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una vista de proyectos, sería tan sencillo como escoger la entidad en la línea, buscamos la entidad en la lista de entidades, aquí la tenemos, proyectos, y la añadimos. Una vez que la hemos creado, definimos el usuario y como antes, editamos. Ya es lo mismo, es simplemente coger los datos que nosotros queramos, el tipo de obra que es, cogeremos los datos relativos a lo que llevamos facturado, a lo que llevamos certificado, al coste de producción y al coste utilizado de cada obra, e incluso la información relativa al cliente, bueno, pues el código y el nombre del cliente. Los ordenaremos por los datos que queramos. Siempre es igual, fijaos, es muy sencillo. Agrupamos por cliente y ordenamos por la fecha, que se me ha olvidado. No pasa nada, venimos atrás y buscamos fecha de inicio de obra. Añadimos el campo y este es el que nos va a servir para ordenar. Totalizamos facturado, certificado y costes y queremos ver solamente una gráfica de la facturación y del coste real. Aceptamos y aquí tenemos nuestra vista con todos nuestros proyectos, cada cliente con su información. De hecho, aquí podemos tener todos esos datos. Fijaos que me aparecen aquí arriba estas tres obras que realmente no son de ningún cliente. Estas son unas obras especiales para controlar los gastos estructurales de la empresa. Quizá no deberían salir aquí. Bueno, pues vamos a poder hacer un filtrado de manera que las excluyamos. Simplemente para excluirlas lo que haremos es editar nuestra vista y como vimos antes podemos añadir una restricción. ¿Qué sucede? Que en este caso es una restricción que va a estar oculta. Añadimos el campo de gastos generales, desmarcamos que sea visible y le damos como valor F de false, de mentira, de que no esté valorado ese campo. Aceptamos y aquí tenemos ya nuestra vista. Y ya solamente nos aparecen las obras, digamos, de ejecución para nuestros clientes. Otro valor muy importante que tiene vistas es que nos permite crear campos calculados. Es decir, yo tengo el coste producido y tengo el coste utilizado. Y si quisiera añadir una desviación, bueno, pues podría coger algunas de las que ya hay, pero a lo mejor yo quiero hacer un cálculo mío. Pues añado desviación producido utilizado y cojo los campos que he generado antes. Va a ser un número, va a tener 2 decimales y lo que hago es, le digo el coste de lo utilizado menos el coste de la producción. Acepto y ya tengo ese cálculo realizado. De hecho ya lo puedo ver aquí también. Aceptamos. Bueno, vamos a ordenarlo un poquito mejor. De hecho, la fecha de inicio no quiero ni verla. Ya veis que puedo añadir campos, organizarlos y ocultarlos. Acepto. Y aquí tenemos nuestra vista con ese nuevo campo calculado por nosotros. Aquí lo tenemos, la desviación entre lo producido y lo utilizado, directamente. Por supuesto, este dato podemos usarlo en una gráfica. Editamos y le decimos total y dame una gráfica de esto. Incluso vamos a decirle que queremos ver la gráfica al mismo tiempo y queremos verlo en unas barras, por no usar siempre las columnas. Le damos a mostrar y aquí tenemos en la parte superior los datos donde tenemos cada una de las obras de cada cliente, incluso si quisiéramos para cada obra. Ficharíamos por cliente y aquí nos aparecerían las diferentes obras con las desviaciones que pueden tener.
De manera que siempre vamos a ver esos datos. Aquí tenemos la información. En resumen, Vistas nos permite crear un cuadro de mandos de cualquier entidad de la aplicación totalmente a nuestra medida y siempre mediante una interfaz muy sencillo de usar, añadiendo datos con un doble clic o incluso con fórmulas tan sencillas como esta que estamos viendo. Es todo por este vídeo, espero que SQL Obras os haya gustado. Cualquier duda que tengáis, por favor, contactad con nuestro departamento comercial, donde un consultor especializado podrá haceros una demo adaptada a vuestra empresa.